Me llamo Josefa, y la noche que mi propio hijo celebró que iba a abandonarme en una residencia, algo dentro de mí se rompió para siempre. Lo oí con mis propios oídos, a través de la puerta entreabierta de mi dormitorio, mientras él hablaba por teléfono lleno de una alegría que a mí me arrancaba el alma. Fue como si 50 años de amor, de sacrificios y de noches en vela cosiendo para que a él no le faltara de nada, se hubieran convertido en ceniza en un solo instante. El peso de sus palabras me aplastó. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final, y decidme, ¿qué habríais hecho? Y por favor, contadme desde qué ciudad me estáis escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esto. Si queréis oír más historias como esta, de gente que no se rinde, suscribíos al canal. Todo empezó esa misma tarde, en el salón de mi casa, la casa que levantamos mi difunto Antonio y yo con el sudor de nuestra frente. Estaba sentada en mi butaca de siempre, la que tiene la forma de mi cuerpo después de tantos años, y frente a mí, mi hijo Roberto y su mujer Sandra. Él no me miraba a los ojos, jugaba con el borde de un cojín, nervioso. Fue ella, Sandra, la que tomó la palabra con esa sonrisa falsa que nunca le llegaba a la mirada. Me hablaron de la residencia Girasol, de lo bien que estaría allí, rodeada de gente de mi edad. Usaron palabras suaves, como, es por tu propio bien, mamá. Últimamente tienes muchos despistes, una casa tan grande es demasiada carga para ti. Cada palabra era una palada de tierra sobre el ataúd en el que me estaban metiendo en vida, y yo solo podía asentir, con la garganta tan seca que no me salía la voz. Me quedé petrificada, sin poder articular palabra. Sentía el calor de la taza de manzanilla entre mis manos, pero mis dedos estaban helados. El tic-tac del reloj de pared, el que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario, parecía gritar en el silencio que se hizo después de su anuncio. Miraba sus caras y no reconocía a mi hijo. Veía a un extraño con sus mismos ojos, un hombre que hablaba de mí como si fuera un mueble viejo que ya no encaja con la decoración. Sandra, en cambio, tenía una expresión de suficiencia, de misión cumplida. No hubo una pregunta, no hubo un ¿qué te parece, mamá? Fue una sentencia. Yo, que le había enseñado a atarse los zapatos, que había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, que vendí el único trozo de tierra que me dejaron mis padres para que él pudiera dar la entrada de su primer piso. Y ahora, me estaba desahuciando de mi propia vida. La verdadera puñalada, la que me desangró por dentro, llegó horas más tarde. Me había retirado a mi cuarto fingiendo un dolor de cabeza, pero en realidad, solo quería estar sola para que las paredes no me vieran llorar. La puerta no cerraba bien del todo desde hacía años, y por esa pequeña rendija se coló su voz. Hablaba por teléfono con un amigo, y su tono no era el de un hijo preocupado, sino el de alguien que acaba de ganar la lotería. Por fin nos la quitamos de encima, le dijo, y soltó una risa corta, de puro alivio. Sandra y yo hemos pillado un crucero de una semana para celebrarlo. Unas vacaciones para respirar antes de dejarla en el resort para abuelos. La palabra celebrarlo retumbó en mi cabeza como un martillazo. ¿Celebrar? Celebrar que se deshacían de mí, llamar resort a un asilo para limpiar su conciencia. En ese momento, el dolor se transformó en un frío glacial que me recorrió entera. Ya no había lágrimas, solo una claridad terrible. La palabra estorbo se me clavó en el pecho. Eso era yo para él. Un estorbo del que por fin se libraba. Me di cuenta de que todo el cariño que yo creía que aún existía era una ilusión. Todos esos años de visitas cortas, de excusas para no traer a los nietos, de quejas sobre lo anticuada que estaba la casa, no eran descuidos, era un plan. Un desgaste lento y calculado para que yo misma deseara irme, para que me rindiera. Y casi lo habían conseguido. Pero esa palabra, celebrarlo, lo cambió todo. Fue el insulto final, la última humillación que despertó algo en mí, que llevaba mucho tiempo dormido. La dignidad. No me moví de la cama. Me quedé allí, sentada en la oscuridad, escuchando el resto de su conversación insustancial sobre el itinerario del crucero. Cada detalle que daba sobre las cenas de gala y las excursiones, era un nuevo clavo en mi corazón. Cuando colgó oí sus pasos y los de Sandra dirigiéndose a su antiguo cuarto, el que ahora usaban cuando se quedaban a dormir. Se reían. Oí la risa de mi nuera, una risa cristalina y cruel. Esa noche no pegué ojo. Miraba el techo y repasaba mi vida entera, cada sacrificio, cada renuncia. Y por primera vez, no sentía tristeza por ellos, sino por mí. Por la mujer que había permitido que la hicieran sentir tan pequeña, tan insignificante en la casa que era el santuario de sus recuerdos. A mi mente vino una imagen con una nitidez dolorosa. El día que vendí el olivar de mi padre en Extremadura.
Recordé el tacto de la tierra seca entre mis dedos, el olor a romero y a campo. Era lo único que me quedaba de mis raíces, el legado de mis antepasados. Pero Roberto y Sandra necesitaban el dinero para la entrada de su piso, un piso con piscina y pista de pádel, como repetía ella sin parar. Es para tu futuro hijo, le dije mientras firmaba los papeles, tragándome las lágrimas y el dolor de la pérdida. Él me dio un abrazo rápido y me prometió que nunca lo olvidaría. Esa noche, al oírle celebrar mi destierro, comprendí que no solo lo había olvidado, sino que probablemente nunca le había importado. Mi sacrificio había sido simplemente un trámite para él. A la mañana siguiente bajé a la cocina y ellos ya estaban allí, con una alegría forzada que resultaba grotesca. Sandra había comprado churros. ¿Tus favoritos, Josefa? Roberto me sirvió el café con una solicitud que no le había visto en años, preguntándome si había descansado bien. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no temblar de rabia. Les miré a los dos, tan sonrientes, tan satisfechos de su propia generosidad, y sentí una náusea profunda. Les contesté con monosílabos, con una calma que a mí misma me sorprendió. Por dentro, era un mar embravecido, pero por fuera, era un lago en calma. Ellos lo interpretaron como resignación, como la derrota de una anciana. No podían estar más equivocados, era la calma que precede a la tormenta. Después del desayuno, mientras ellos hacían planes en voz alta sobre su semana de desconexión, yo me levanté y caminé lentamente hacia la puerta de entrada. Con la excusa de que iba a regar los geranios del porche, me detuve un instante y pasé los dedos por el marco de madera de la puerta. Allí, casi borradas por el tiempo, estaban nuestras iniciales, A y J. Las talló Antonio con su navaja el día que nos dieron las llaves, hace más de 50 años. Esta casa es nuestro patrimonio, Josefa, me dijo con los ojos brillantes, el refugio de nuestra familia para siempre. Para siempre. Qué palabra tan vacía me parecía ahora. Ese refugio se había convertido en una jaula de la que querían echarme para venderla al mejor postor. Fue en ese preciso instante, con mis dedos rozando la prueba de un amor verdadero y la risa de la traición resonando a mis espaldas, cuando tomé una decisión. No iba a haber gritos ni reproches, no iba a darles el gusto de verme rota. Mi venganza no sería un escándalo sino un acto de justicia silenciosa y metódica. Antonio no me había dejado sola, me había dejado herramientas para defenderme, y yo, por honrar su memoria y por recuperar mi propia vida, iba a huesearlas. Miré por última vez las iniciales talladas, y le hice una promesa silenciosa a mi marido. Su refugio no sería mal vendido por la codicia. Protegería nuestro legado, pero no para quien no lo merecía, sino para mí. La resolución se asentó en mi alma, fría y dura como el acero. El juego había cambiado, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Mi vida no empezó en esta casa, no. Empezó mucho antes, bajo un sol que rajaba la tierra en un pueblecito de Extremadura del que ya casi nadie se acuerda. Nací en una familia de campo, de las de verdad. De las que se levantan antes que el gallo y se acuestan con el cuerpo dolorido pero con el alma tranquila. Mi padre me enseñó a conocer la tierra por su olor después de la lluvia, y mi madre a coser un roto con un hilo tan fino que parecía invisible. Allí aprendí lo que significa el sudor, el valor de una buena cosecha, y que las cosas que de verdad importan, no se compran con dinero, se ganan con esfuerzo y con decencia. Nadie me regaló nunca nada, y eso, fíjese usted, fue el mejor regalo que pudieron hacerme. Me vine a la ciudad con apenas 18 años, con una maleta de cartón atada con una cuerda y más miedo que vergüenza. La ciudad era un monstruo de ruido y de gente con prisa que no te miraba la cara. Los primeros meses cosía para una sastrería, en un cuartucho sin ventanas, hasta que se me nublaba la vista. Y fue en una de esas tardes grises, volviendo a la pensión donde vivía, cuando conocí a Antonio. Él trabajaba en una carpintería que había en mi calle. Siempre olía a madera limpia y a barniz. No era un hombre de muchas palabras, pero tenía una mirada honesta, y unas manos grandes y fuertes que parecían capaces de construir el mundo entero. Cuando me sonreía, el monstruo de la ciudad se hacía un poquito más pequeño. Antonio y yo empezamos a hablar, primero de cosas sin importancia y luego de nuestros sueños. Su sueño era tener su propio taller, y el mío, una casa con un pequeño patio donde poder poner geranios. Nos casamos un año después, en una ceremonia tan humilde como nosotros. Alquilamos un pisito de 2 habitaciones, y juntamos nuestros sueldos para empezar a ahorrar. Yo seguí cosiendo en casa, para clientas particulares, y él hacía trabajos extra los fines de semana. Cada peseta que sobraba, iba a una caja de hojalata que guardábamos debajo de la cama. A veces para cenar,
Solo había un trozo de pan con aceite, pero nos reíamos y decíamos que éramos ricos porque nos teníamos el uno al otro. Y era verdad. La casa la encontramos después de 5 años de un ahorro que nos costó la salud. Era vieja y necesitaba muchas reformas. Pero tenía un patio, pequeño sí, pero un patio al fin y al cabo. Antonio la miró y dijo: «Aquí, Josefa, aquí vamos a echar raíces». Y nos pasamos un año entero arreglándola nosotros mismos. Él, con su maña para la madera, y yo, pintando, limpiando, cosiendo cortinas. Cada clavo, cada baldosa, tiene una gota de nuestro sudor. El día que por fin nos mudamos, Antonio sacó su navaja y talló nuestras iniciales, A y J, en el marco de la puerta. «Para que todo el que entre sepa que esta es la casa del amor y del trabajo», me dijo, y yo le besé, sintiendo que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. 2 años más tarde, la casa se llenó de una alegría nueva con el nacimiento de Roberto. Fue como si el sol hubiera decidido entrar por las ventanas para no irse nunca más. Antonio estaba loco con él. Le construyó una cuna de madera de pino que olía a bosque y se pasaba las horas mirándole dormir. Yo seguí trabajando, con la máquina de coser en un rincón del salón. Muchas noches el único sonido en la casa era el ronroneo de la máquina y la respiración suave de mi hijo en su cuna. A veces me dolían la espalda y los ojos, pero miraba a mi niño y se me pasaban todos los males. Quería darle todo lo que yo no había tenido, un futuro sin callos en las manos. Recuerdo sus cumpleaños como si fueran ayer. No teníamos dinero para grandes fiestas ni para los juguetes que salían en la televisión. Pero Antonio siempre le hacía algo especial con sus manos. Un año fue un caballo de madera, otro un pequeño banco de carpintero con herramientas de su tamaño. Y yo le cosía un traje nuevo, de pirata o de vaquero. Roberto era el niño más feliz del mundo con aquellas cosas sencillas, hechas con amor. Jugábamos los 3 en el patio, y su risa era la música más bonita que se podía escuchar. Éramos una familia. Una familia de verdad, unida por el cariño y por el esfuerzo compartido de cada día. Para nosotros la educación de Roberto era lo más importante. Queríamos que fuera a la universidad, que tuviera un título, que no tuviera que deslomarse como nosotros. Cuando llegó el momento, los ahorros no eran suficientes. Antonio empezó a trabajar también los domingos, y yo acepté todos los encargos que me llegaban, aunque tuviera que coser hasta las 3 de la madrugada. Recuerdo el olor a café quemado para mantenerme despierta y el pinchazo de la aguja en mis dedos cuando el cansancio me vencía. Pero no me importaba. Todo era por él, por su futuro. Verle con sus libros estudiando en la mesa del salón, era mi mayor orgullo. Antonio no llegó a verle terminar la carrera. Un infarto se lo llevó una mañana de martes, sin avisar. El silencio que dejó en la casa fue atronador. De repente, el olor a madera desapareció para siempre. Me sentí como si me hubieran arrancado la mitad del alma. El dolor era tan grande que pensé que no podría seguir adelante. Pero entonces miraba a Roberto, que tenía 19 años y estaba destrozado, y sabía que tenía que ser fuerte por los dos. Le hice una promesa a mi Antonio, allí, delante de su retrato. «No te preocupes, amor mío, yo cuidaré de nuestro hijo. Terminará sus estudios. Cumpliré nuestro sueño». Y lo hice. Me dejé la piel y la vista en la máquina de coser, cogí encargos de vestidos de novia, que se pagaban mejor, aunque eran un trabajo delicado y agotador. Había noches que me quedaba dormida sobre la tela, con las tijeras aún en la mano. Renuncié a todo. No me compraba un vestido nuevo desde hacía años, mis zapatos estaban gastados, y mis únicas salidas eran para ir a comprar el pan y la tela. Mi vida entera se convirtió en un único objetivo, que Roberto tuviera la vida que su padre y yo habíamos soñado para él. Y cuando por fin se graduó, con su título en la mano, sentí que la promesa a Antonio estaba cumplida. Poco después, Roberto conoció a Sandra. Al principio, me alegré por él. Parecía feliz. Sandra era una chica moderna, muy arreglada, de una familia con más posibilidades que la nuestra. Yo la recibí en mi casa con los brazos abiertos, como a una hija más. Le preparaba sus platos favoritos, le enseñé las fotos de Roberto de pequeño, intenté que se sintiera parte de nuestra pequeña familia. Pero siempre noté algo en su mirada, una especie de distancia, como si me estuviera midiendo, como si esta casa y yo fuéramos algo antiguo que no encajaba en sus planes de futuro. Cuando decidieron casarse y comprarse un piso, me sentí la mujer más feliz del mundo. Pero el dinero de la entrada era un problema. Roberto vino a verme, avergonzado. «Mamá, no nos llega», me dijo. Y yo, sin pensármelo 2 veces, tomé la decisión más dolorosa de mi vida.
Vendí el pequeño olivar que había heredado de mis padres en Extremadura. Era lo único que me unía a mis raíces, el último pedazo de la tierra donde nací. Recuerdo firmar los papeles con un nudo en la garganta, sintiendo que traicionaba a mis antepasados. Pero lo hice por mi hijo. Es para tu futuro, le dije, mientras él me abrazaba y me prometía que nunca lo olvidaría. Esa promesa se la llevó el viento. Una vez casados y en su piso nuevo, con su piscina y su pista de pádel, las cosas empezaron a cambiar. Al principio eran detalles pequeños. Las comidas de los domingos en mi casa, que eran sagradas, empezaron a espaciarse. Estamos muy cansados, mamá. Hemos quedado con unos amigos. Yo lo entendía, o quería entenderlo. Son jóvenes, tienen su vida. Pero cada domingo que pasaba en silencio, con la comida preparada sobre la mesa, era una pequeña espina que se me clavaba en el corazón. Luego vinieron los nietos. ¡Qué alegría tan inmensa! Soñaba con cuidarlos, con enseñarles a jugar en el patio como había hecho con su padre. Pero apenas me los traían. Siempre había una excusa, que si los niños tienen muchas actividades extraescolares, que si tu casa no es segura para ellos, que si el olor a cerrado les da alergia. Sandra lo decía con una sonrisa, pero sus palabras eran cuchillos. Me hacían sentir como una extraña, una molestia en sus vidas perfectas. Empecé a sentirme invisible. Para mi 80 cumpleaños, la soledad ya era una compañera constante. Roberto y Sandra aparecieron con una tarta del supermercado y una tarjeta regalo de unos grandes almacenes. Se quedaron menos de una hora. Hablaron del trabajo, de sus planes de vacaciones, de lo ocupados que estaban. Ni una sola pregunta sobre mí, sobre cómo me sentía, sobre si necesitaba algo. Me cantaron el cumpleaños feliz con prisa, como quien cumple con un trámite incómodo. Cuando se fueron, me quedé sola con la tarta a medio empezar, y lloré como no había llorado desde la muerte de Antonio. Las visitas se convirtieron en un suplicio. Cuando venían, Sandra no paraba de criticarlo todo. Estos muebles son muy antiguos, Josefa. Deberías pintar, este color es muy triste. Paseaba por mi casa, la casa que levanté con mis propias manos, como si fuera la inspectora de una propiedad que quería devaluar. Hacía que me sintiera avergonzada de mis recuerdos, de los muebles que Antonio había fabricado, de las fotos en blanco y negro que colgaban de las paredes. Me estaba borrando de mi propia vida poco a poco, con comentarios crueles disfrazados de consejos. Roberto no decía nada. Se quedaba callado, mirando al suelo, como si no fuera con él. A veces le veía un destello de incomodidad en la mirada, pero nunca, ni una sola vez, le paró los pies a su mujer. Dejó que me humillara en mi propia casa. El hijo por el que yo lo había sacrificado todo, el que me prometió que nunca olvidaría lo que hice por él, se había convertido en un cómplice silencioso del desprecio de su esposa. Su silencio me dolía más que las palabras de ella, era la confirmación de mi abandono. La última vez que vinieron antes de la fatídica conversación trajeron a los niños. Hacía meses que no los veía. Corrieron por la casa y Sandra les gritó: «Cuidado, no toquéis nada, que todo está viejo y lleno de polvo». Mis nietos me miraron con miedo, como si yo fuera una bruja en un castillo encantado. Intenté darles un trozo de bizcocho que había hecho para ellos, pero Sandra se lo quitó de las manos. «No comáis eso, que seguro que tiene demasiado azúcar. La abuela es de otra época». Me trataba como si fuera una incompetente, una anciana senil que no sabía ni lo que hacía. Ese día entendí que no solo me veían como un estorbo, sino que estaban enseñando a mis nietos a verme de la misma manera. Estaban cortando el último hilo de afecto que me unía al mundo, la conexión con mi propia sangre. Querían aislarme por completo, dejarme sola con mis recuerdos en una casa que para ellos ya no era un hogar, sino un activo inmobiliario que les estaba impidiendo avanzar en la vida. La codicia les había podrido el alma. Y así, poco a poco, me fueron preparando el terreno. Los comentarios sobre mis despistes, que si un día me olvidé de dónde puse las llaves, que si otro día se me quemó un poco la comida, exageraban cada pequeño olvido, propio de mi edad, para convertirlo en una prueba de mi incapacidad. Estaban construyendo un caso contra mí, justificando la decisión que ya habían tomado hacía mucho tiempo. Necesitaban creer que lo hacían por mi bien, para poder dormir tranquilos por la noche. Yo mientras tanto seguía cosiendo, ya no por necesidad, sino por costumbre, para mantener las manos ocupadas y la mente alejada de los malos pensamientos. Mi vieja máquina de coser, la que me había acompañado toda la vida, era mi única confidente. Su zumbido constante era la única voz que no me juzgaba. Entre patrones y retales, repasaba mi vida y me preguntaba en qué me había equivocado. Amar demasiado era un error. Sacrificarse por un hijo era un crimen que se pagaba con la soledad y el desprecio.
La noche que les oí hablar de la residencia y de su viaje de celebración, todas esas piezas del puzzle encajaron de golpe. No fue una decisión repentina, fue el final de un plan ejecutado con una frialdad que me heló la sangre. Todos esos años de abandono gradual, de comentarios hirientes, de visitas por compromiso, todo tenía un propósito. Debilitarme, hacerme sentir inútil, para que cuando llegara el momento de desterrarme, yo no tuviera fuerzas para luchar. Pero se equivocaron. No calcularon que el dolor, a veces en lugar de hundirte, te da una claridad y una fuerza que no sabías que tenías. El abandono no fue un golpe seco, como el de un hacha que derriba un árbol de un solo tajo. No, fue como la humedad que se filtra por una pared, lenta, silenciosa, manchando primero un rincón, luego otro, hasta que un día te das cuenta de que toda la habitación está podrida por dentro. Así fue como me abandonaron. Empezó con las comidas de los domingos. Cuando Antonio vivía, esa comida era sagrada. Daba igual lo que pasara en el mundo, a las 2 de la tarde del domingo, la familia se sentaba a esta mesa. Después de su muerte Roberto y yo mantuvimos la costumbre. Era nuestro ancla, nuestro pequeño ritual para sentir que Antonio seguía con nosotros. Pero cuando se casó con Sandra, el ancla empezó a soltar amarras. El primer domingo que faltaron la excusa fue creíble. Estamos agotados del viaje de novios, mamá, perdona. Yo misma le dije que no se preocupara, que era normal. Hice la comida igualmente y comí sola, mirando la silla vacía de mi hijo. La segunda vez, un mes después, la excusa fue una invitación de unos amigos de ella. Es un compromiso ineludible, ya sabes cómo son estas cosas. Y yo, otra vez, asentí y me tragué mi decepción. La comida se quedó casi intacta en la nevera. Empecé a entender que los compromisos ineludibles siempre serían con otros, nunca conmigo. La silla vacía en mi mesa se estaba convirtiendo en una presencia permanente. Un recordatorio mudo de mi nueva soledad. Poco a poco, las llamadas para cancelar se convirtieron en silencio. Simplemente, dejaron de venir, ya no había excusas, porque ya no había una costumbre que romper. La tradición murió sin un funeral, sin una despedida. Yo dejé de cocinar para un ejército los domingos. Empecé a prepararme un plato sencillo, y a comerlo en la cocina, de pie, para no tener que enfrentarme al comedor vacío y a los fantasmas de lo que un día fuimos. Fue la primera gran renuncia, renunciar a la esperanza de que la puerta se abriera y su voz llenara la casa diciendo, mamá, qué bien huele. Ese olor a hogar, a familia, se fue desvaneciendo poco a poco de mis paredes. El siguiente paso fue la crítica, siempre sutil, siempre envuelta en un falso cariño. La artífice era Sandra, por supuesto. Roberto era el coro silencioso que asentía con la cabeza. Empezó con los muebles. Josefa, este sofá es muy oscuro, ¿no crees? Le da un aire muy triste al salón. Era el sofá que Antonio y yo compramos con nuestros primeros ahorros decentes. El sofá donde acunamos a Roberto de bebé, donde vimos cientos de películas los sábados por la noche. Para ella, solo era un trasto viejo y triste. Cada vez que venían, sus ojos recorrían la casa no con afecto, sino con la mirada de un tasador que evalúa los defectos de una propiedad. Nunca olvidaré el día que criticó el aparador del comedor. Esta madera tan oscura ya no se lleva, Josefa, ahora todo es minimalista, colores claros. Ese aparador lo había hecho Antonio con sus propias manos. Tardó meses. Cada cajón, cada moldura, era una obra de amor y de paciencia. Yo pasaba la mano por su superficie casi a diario, como si al hacerlo pudiera sentirle a él. Y de repente, esa mujer que no sabía lo que era un formón ni el olor del serrín, lo reducía a una simple cuestión de moda. Miré a Roberto, esperando que dijera algo, que defendiera la memoria de su padre. Pero él, desvió la mirada y se encogió de hombros. Ese encogimiento de hombros me dolió más que 1000 insultos. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Antes de que vinieran, me volvía loca limpiando, quitando el polvo de sitios donde nunca antes había mirado, como si tuviera que pasar una inspección. Ocultaba mis cosas, las pequeñas figuritas, los tapetes de ganchillo que tanto le molestaban a ella, para que no tuviera motivos para criticar. Estaba intentando convertir mi hogar, el santuario de mi vida con Antonio, en un lugar aséptico y sin alma que fuera del agrado de mi nuera. Me estaba borrando a mí misma, a mi historia, para mendigar una pizca de su aprobación. Y lo peor es que ni así lo conseguía. Siempre encontraba un nuevo defecto, una nueva razón, para hacerme sentir anticuada e inadecuada.
Luego llegaron los nietos y con ellos, una nueva esperanza y una nueva forma de dolor. Cuando nació el primero, Marcos, sentí que el corazón se me salía por la boca de pura felicidad. Volví a sacar la cuna que Antonio le hizo a Roberto, la lijé y la barnicé con un cuidado infinito. Le tejí patucos, jerseys, mantas. Todo el amor que no podía expresar con palabras lo puse en esos ovillos de lana. Soñaba con pasearlo por el patio, con cantarle las mismas nanas que le cantaba a su padre. Creí que un nieto nos volvería a unir, que sería el puente que salvaría la distancia que se había abierto entre nosotros. Pero Sandra tenía otros planes. Cuando vio la cuna, su reacción fue una mueca de horror. Ni hablar, Josefa, eso no cumple ninguna normativa de seguridad actual, es peligrosísimo. La cuna donde su marido había dormido plácidamente durante 2 años, era, de repente, un arma mortal. Mis patucos de lana, eran ásperos para su piel delicada, y mis mantas, podían provocarle asfixia. Cada regalo que le hacía con toda mi ilusión era apartado con una excusa sanitaria o de modernidad. Me permitían coger al niño en brazos, sí, pero siempre bajo su atenta supervisión, como si en cualquier momento fuera a hacerle algo malo. Me trataban como a una anciana torpe y potencialmente peligrante. Cuando nació la segunda, Laura, la situación empeoró. Las visitas a mi casa se espaciaron hasta casi desaparecer. La excusa era siempre la misma. Tu casa no es un lugar para niños, Josefa. Que si las escaleras, que si los enchufes no tenían protectores, que si el patio era un peligro. Transformaron mi hogar en una especie de campo de minas. Yo me ofrecía a ir a su casa a cuidarlos, pero siempre tenían una excusa. No gracias, ya tenemos una canguro, o los niños tienen muchas actividades, no paran. Me estaban negando el derecho más básico y hermoso de una abuela, ver crecer a sus nietos, ser parte de sus vidas. El golpe más bajo fue un día que, sabiendo que venían de visita relámpago, preparé unas galletas de mantequilla, la receta de mi madre, las que volvían loco a Roberto de pequeño. Cuando los niños las vieron y se lanzaron a por ellas, Sandra se interpuso. ¡Quietos! No comáis eso, que la abuela seguro que le ha puesto un montón de azúcar y de cosas malas. Y delante de mí, sin el más mínimo pudor, cogió la bandeja y tiró las galletas a la basura. Es por su bien, Josefa, tienes que entenderlo, me dijo con esa sonrisa condescendiente. Los niños me miraron con pena, y yo sentí una humillación tan profunda que tuve que morderme la lengua para no llorar. Me estaban diciendo claramente que yo era veneno para mi propia sangre. Así consiguieron que mis nietos me vieran como a una extraña. Cuando venían, en esas visitas cada vez más cortas y forzadas, se escondían detrás de las piernas de su madre. Me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. Yo intentaba sonreírles, ofrecerles un caramelo a escondidas, pero la mirada de desaprobación de Sandra estaba siempre ahí, vigilando. Estaban educando a mis nietos en el desapego hacia mí. Estaban cortando la raíz antes de que pudiera crecer. Me robaron el título de abuela, y me dejaron solo el de la madre de papá, una figura lejana y un poco rara que vivía en una casa vieja y oscura. El día de mi 80 cumpleaños fue la confirmación de todo. Me pasé la semana anterior con una ilusión tonta, pensando que quizás por ser una fecha tan señalada, harían una excepción. Prepararían una pequeña fiesta, vendrían los niños, soplaríamos las velas juntos. Limpié la casa a fondo, compré ingredientes para hacer una buena comida y hasta me puse el vestido que me había hecho para la boda de Roberto. Esperé todo el día. El teléfono no sonó. A las 7 de la tarde, cuando ya había perdido toda esperanza y el peso de la decepción me aplastaba, sonó el timbre. Eran ellos. Roberto, Sandra y los niños, pero vestidos de calle, con prisa. En las manos de Sandra, una tarta pequeña, de las que se compran en el supermercado, y un sobre. «Felicidades, mamá», dijo Roberto, dándome 2 besos al aire. Entraron, dejaron la tarta en la mesa de la cocina, y me dieron el sobre. Dentro había una tarjeta de felicitación sin nada escrito, solo sus firmas, y una tarjeta regalo de unos grandes almacenes. Ni un detalle personal, ni una flor, ni un dibujo de los niños. Un regalo anónimo, frío, como el que se le hace a un compromiso. Se quedaron exactamente 45 minutos. No se sentaron a la mesa. Hablaron de su trabajo, de un problema que habían tenido con el coche, de los planes para el fin de semana. No me preguntaron cómo estaba, qué había hecho, si necesitaba algo. Yo era una espectadora en la celebración de mi propio cumpleaños. Cantaron el cumpleaños feliz a toda prisa. Cortaron un trozo minúsculo de tarta para cada uno, y se prepararon para irse. Es que los niños mañana tienen colegio y se tienen que acostar pronto, dijo Sandra a modo de disculpa.
Cuando se fueron, el silencio que quedó en la casa era más denso y pesado que nunca. Me quedé sola, delante de una tarta casi entera y una tarjeta regalo que me quemaba en las manos. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana y vi a una anciana con un vestido de fiesta en una casa vacía. Y lloré. Lloré por el abandono, por la humillación. Por la mujer que fui y en la que me habían convertido. Lloré por la familia que soñé y la que tenía. Esa noche entendí que para ellos yo ya no era una persona, era una obligación en su agenda. Una obligación que por lo visto les resultaba cada vez más pesada. A partir de ese día, el tema de la casa se convirtió en el centro de todas sus visitas. Ya no eran indirectas, eran conversaciones en toda regla. Mamá, esta casa es un derroche, decía Roberto. Piensa en lo que te gastas en calefacción, en el IBI, en las reparaciones que siempre hay que hacer. Sandra era más directa. Con lo que vale este solar, podrías vivir como una reina en un apartamento nuevo, con todas las comodidades, y sin tener que preocuparte de nada. Nosotros te ayudaríamos a buscarlo, claro, lo presentaban como si me estuvieran haciendo el mayor favor de mi vida. Yo intentaba defenderme, defender mi hogar. Pero esta es mi casa, hijo. Aquí naciste, aquí murió tu padre, cada rincón tiene un recuerdo. Mi sentimentalismo les irritaba. Lo veían como una terquedad de vieja. Los recuerdos no pagan las facturas, mamá, me contestó Roberto una vez, con una dureza en la voz que no le había oído nunca. Me di cuenta de que para ellos esta casa no era un hogar, era un capital inmovilizado. Un obstáculo que se interponía entre ellos y el dinero que creían merecer. La presión se hizo insoportable. Cada llamada, cada visita, terminaba con el mismo tema. Me hablaban de lo bien que vivía una amiga de Sandra, cuya madre había vendido su casa para irse a un apartamento tutelado. Me dejaban folletos de inmobiliarias encima de la mesa del recibidor. Era un asedio constante, una guerra de desgaste. Querían que me rindiera por agotamiento, que fuera yo misma la que dijera, tenéis razón, vendamos la casa. Así ellos podrían lavarse las manos y decir que había sido mi decisión. Y mientras me presionaban para que abandonara mi casa, empezaron a construir la narrativa de que yo ya no podía vivir sola. Cada pequeño olvido de esos que tiene todo el mundo a mi edad, lo convertían en una prueba irrefutable de mi senilidad. Si un día no encontraba las gafas que tenía puestas en la cabeza, Sandra miraba a Roberto con cara de preocupación, y decía en voz baja, pero para que yo la oyera, esto cada vez va a peor, cariño. Me hacían sentir como una inútil, como si mi mente estuviera fallando por momentos. Un día se me quemaron un poco las lentejas porque me quedé dormida en la butaca. El olor a quemado aún flotaba en el ambiente cuando llegaron de improviso. La reacción de Sandra fue de un dramatismo teatral. Dios mío, Josefa. ¿Te das cuenta de que podrías haber incendiado la casa? Y tú dentro. Esto es muy peligroso, no puedes seguir así. No preguntó si yo estaba bien, solo vio la oportunidad perfecta para reforzar su argumento. Me sentí culpable y asustada. Y esa era exactamente la reacción que ella buscaba. Comenzaron a hablar de mí como si yo no estuviera presente, se sentaban en mi salón y discutían mi futuro. ¿Qué hacemos con ella? Hay que buscar una solución definitiva. Yo desde mi butaca escuchaba cómo me convertían en un problema logístico, en un paquete que no sabían dónde colocar. Dejé de intervenir. ¿Para qué? Mi opinión ya no contaba. Era un mueble más, uno viejo y estorboso, del que estaban decidiendo cómo deshacerse. La soledad se hizo tan densa que a veces sentía que me ahogaba. Había días enteros en los que la única voz que oía era la del presentador del telediario. Mis amigas de toda la vida ya habían muerto casi todas. Mi único contacto con el mundo era mi hijo, y ese contacto se había vuelto tóxico, doloroso. Empecé a sentir un cansancio profundo, no en el cuerpo sino en el alma. Un cansancio de luchar, de resistir, de intentar mantener a flote una dignidad que me arrebataban a pellizcos cada día. Empecé a pensar que quizás tenían razón. Quizás yo era una carga. Quizás mi tiempo ya había pasado y solo estaba molestando. Su constante goteo de críticas y falsas preocupaciones había conseguido minar mi autoestima hasta dejarla en los cimientos. Me miraba al espejo y ya no veía a la mujer fuerte que sacó adelante a su hijo sola, veía a una anciana decrépita y confundida que no era capaz ni de hacerse un plato de lentejas sin poner en peligro su vida. La última conversación que tuvimos antes de que me anunciaran mi destierro fue especialmente cruel. Fue una tarde de domingo, vinieron sin avisar. Yo estaba cosiendo, remendando una de las camisas de Antonio, algo que hacía a menudo para sentirlo cerca.
Sandra me vio con la aguja en la mano y dijo: Josefa, deberías dejar de hacer eso. Con la vista que tienes, un día te vas a pinchar en un ojo. Lo dijo con un tono que pretendía ser de preocupación, pero que solo destilaba desprecio por mis pequeñas rutinas, por las cosas que aún me daban consuelo. Ese día no hablaron de vender la casa, hablaron de un sitio nuevo, una urbanización para mayores que habían ido a visitar. Es fantástica, mamá, dijo Roberto, con un entusiasmo que sonaba completamente falso. Tienes tu propio apartamento, pero con vigilancia 24 horas, comedor, actividades. Estaría súper cuidada y nosotros nos quedaríamos mucho más tranquilos. No usaron la palabra residencia ni asilo. Lo disfrazaron de complejo de lujo, de un premio para mi vejez. Yo no dije nada. Solo les miraba, a mi hijo y a su mujer, sentados en el sofá que compró su padre, planeando mi exilio con sonrisas en la cara. Vi en sus ojos no la preocupación por mi bienestar, sino el alivio de encontrar por fin la solución definitiva a su problema. El problema era yo. En ese momento, sentí que el último hilo que me unía a ellos se rompía. Ya no había amor, ni gratitud, ni respeto. Solo había interés y un profundo deseo de quitarme de en medio. Cuando se fueron, me quedé sentada en mi butaca, en la penumbra del atardecer, con la camisa de Antonio aún en mi regazo. No sentí rabia ni tristeza. Solo un vacío inmenso, y una frialdad que me calaba hasta los huesos. El abandono ya se había consumado. Llevaba años consumándose, gota a gota, humillación a humillación. Lo que ellos me iban a anunciar no era más que el trámite final, la firma en un documento que mi corazón ya había dado por sellado hacía mucho tiempo. Estaba sola. Completamente sola. Y por primera vez lo acepté. Acepté que la familia que yo había construido ya no existía. Mi hijo Roberto y su mujer Sandra cometieron un error de cálculo, uno muy grande. Me miraban y solo veían a una vieja costurera, una mujer anclada en el pasado, rodeada de muebles oscuros y de recuerdos. Me veían frágil, ignorante del mundo real, una persona cuyo universo empezaba y terminaba en la puerta de esta casa. Pensaban que mi mayor tesoro eran las fotos en blanco y negro de las paredes, y mi vieja máquina de coser. Y en parte tenían razón, esos son mis tesoros del alma. Pero se olvidaron de Antonio. Se olvidaron de que mi marido no solo tenía manos para trabajar la madera, sino también una cabeza muy clara para los negocios y un corazón que siempre pensó en protegerme. Se olvidaron de que Antonio antes de irse me dejó un escudo. Antonio era un hombre de palabra y un carpintero excepcional. En los años del boom de la construcción, cuando esta ciudad crecía sin control, su trabajo de ebanistería era muy cotizado. Hizo los portales y las escaleras de algunos de los edificios más importantes que se levantaron entonces. Uno de esos constructores, un hombre que empezaba y que tenía más proyectos que liquidez, no pudo pagarle el último gran encargo en efectivo. Era mucho dinero. Yo me preocupé, pero Antonio me tranquilizó. Este hombre llegará lejos, Josefa, y es un hombre honrado, me dijo. Y en lugar de dinero le aceptó una cosa que a mí me sonó a chino. Una pequeña participación en la propiedad de un local comercial que estaban construyendo en el centro. Un local en una calle que por entonces no era gran cosa. Este es nuestro verdadero seguro de vida, mujer, me dijo Antonio una noche, mientras guardaba los papeles en una caja de metal. No quiero que lo toques a no ser que sea por una necesidad de verdad, y sobre todo, no le digas nada a Roberto. Quiero que nuestro hijo aprenda a ganarse la vida por sí mismo, que no crezca pensando que tiene un colchón esperándole. El dinero que no se suda no se valora. Le hice una promesa solemne, mirándole a los ojos. Sería nuestro secreto. Un pacto entre él y yo. Un ancla para mi futuro, para cuando él ya no estuviera, para protegerme con sus brazos fuertes. Y he cumplido esa promesa durante más de 20 años. Al principio, aquello no era más que una pequeña renta que llegaba cada trimestre. Un dinero que yo guardaba con un celo casi religioso en una cuenta aparte. Una cuenta que solo yo conocía. Lo usé muy pocas veces. Una para arreglar el tejado después de una gran tormenta. Otra para una operación de cataratas, que no cubría del todo la seguridad social. Eran pequeñas ayudas que me permitían no tener que pedirle nunca nada a mi hijo, mantener mi independencia. Roberto nunca sospechó nada. Para él, yo era su madre, la viuda que vivía modestamente de su pensión y de los pequeños arreglos de costura que aún hacía por costumbre. Una pobre mujer a la que había que tutelar. Lo que ni Roberto ni su avariciosa mujer podían imaginar,
es que esa callejuela sin importancia donde estaba el local, se convirtió, con los años, en una de las arterias comerciales más caras de la ciudad. Tiendas de lujo, bancos, restaurantes de moda. El valor de aquel trozo de ladrillo se multiplicó por 100, y luego por 1000. Yo recibía las cartas del gestor, un hombre serio y discreto que Antonio había dejado encargado de todo, y las leía a solas en mi cocina. Al principio no entendía bien las cifras, pero con el tiempo aprendí. Aprendí de balances, de dividendos y de plusvalías. La costurera ignorante aprendió el lenguaje del dinero en silencio. Hace un par de meses, antes de que todo esto explotara, llamé al señor Ramírez, el gestor. Quería saber, por curiosidad, cuál era el valor real de mi participación. Su respuesta me hizo sentarme. Me explicó, con una paciencia infinita, que mi parte en aquel local, después de tantos años de crecimiento y revalorización, estaba tasada en, y todavía me tiembla la voz al decirlo, cerca de 1.400.000 euros. Una cifra que no me cabía en la cabeza. Una fortuna que había crecido en silencio, a la sombra de mi vida sencilla, mientras mi hijo y mi nuera me miraban con lástima y planeaban cómo deshacerse de mí para quedarse con una casa que, comparado con eso, no valía casi nada. La ironía es tan amarga que casi podría ahogarme con ella. Tantas veces se sentaron en este mismo salón, criticando mis muebles viejos, calculando mentalmente el valor del solar, sin saber que estaban sentados, literalmente, sobre una riqueza que ni en sus sueños más salvajes podrían imaginar. Me hablaban de dinero, de gastos, de lo que costaba mantener la casa, a mí, que podría comprar su edificio entero, y aún me sobraría para vivir 100 vidas. Y yo callaba. Callaba por la promesa que le hice a Antonio, y porque una parte de mí, una parte muy tonta, aún esperaba que el cariño de mi hijo valiera más que cualquier cheque. Ellos me subestimaron de la peor manera posible, creyeron que la vejez me había quitado el ingenio, que los años de coser y cuidar de mi casa me habían hecho simple. No entendieron que la paciencia que se necesita para coser un dobladillo invisible, es la misma que se necesita para gestionar un secreto durante décadas. No entendieron que la atención al detalle que requiere un patrón complicado es la misma que se necesita para leer y entender un contrato. Me vieron como una reliquia del pasado, sin darse cuenta de que yo estaba mucho más anclada en la realidad que ellos, con su vida de apariencias y de deudas para pagar el último modelo de coche. Mi mundo no se acababa en la puerta de esta casa como ellos creían. Yo leía el periódico cada día, escuchaba las noticias, sabía perfectamente lo que era la inflación, los tipos de interés y el mercado inmobiliario. Antonio me había enseñado a ser curiosa, a no dar nada por sentado. El saber no ocupa lugar, Josefa, y te hace libre, me decía siempre. Y yo le hice caso. Mientras ellos me veían como una carga, yo era una mujer libre y poderosa, solo que ellos no lo sabían. Y esa ignorancia suya fue mi mayor ventaja. La promesa que le hice a Antonio tenía un propósito: protegerme. Él lo llamó un escudo para cuando él faltara, para que ninguna dificultad de la vida pudiera derribarme. Nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó que el mayor peligro del que tendría que protegerme sería mi propio hijo. Pero la vida es así de retorcida. Y en el momento en que oí a Roberto celebrar mi destierro, entendí que el propósito del escudo había cambiado. Ya no era para protegerme de la pobreza o de la enfermedad. Era para protegerme de la crueldad y de la ingratitud. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi cuarto, no solo decidí que no iría a ninguna residencia. Decidí que iba a usar el escudo de Antonio. Usarlo como él hubiera querido. Con inteligencia, con firmeza y para defender lo que era justo. La promesa no era solo guardar el secreto. Era usarlo con sabiduría. Y la mayor sabiduría en ese momento consistía en salvar mi dignidad. Una dignidad que mi hijo y su mujer habían pisoteado sin piedad, creyéndome indefensa. La fuerza que sentí en ese momento no venía del dinero. El dinero es solo papel, una herramienta. La verdadera fuerza venía de la memoria de Antonio, de su amor previsor. Venía de mi propia historia, de una vida entera de trabajo y de sacrificio silencioso. Y venía de la certeza de que estaba a punto de hacer lo correcto, no por venganza, no por odio, sino por justicia. Una justicia silenciosa y contundente, como una puntada perfecta que cierra una herida para siempre. Roberto y Sandra se iban de crucero para celebrar que se libraban del estorbo de la vieja. Qué felices iban, planeando sus cócteles en la cubierta, sus cenas de gala. Dejaban atrás a una mujer que según ellos ya no servía para nada. Una mujer a la que iban a empaquetar y a guardar en un trastero para ancianos. No se imaginaban que la mujer que dejaban atrás no era una víctima resignada, sino la dueña de su destino, la poseedora de un secreto que iba a cambiar las reglas del juego para siempre.
Mientras ellos hacían las maletas, llenándolas de ropa de verano y de sueños de una vida sin mí, yo también empecé a hacer mis propios planes. Pero mis planes no necesitaban maletas, solo necesitaban un teléfono, la agenda donde tenía apuntado el número del señor Ramírez, y una calma glacial que se había instalado en mi corazón. Ellos pensaban que me estaban desahuciando de mi vida. La realidad es que me estaban dando la llave para empezar una nueva. Una vida elegida por mí, pagada con mi esfuerzo y el de mi marido, y en la que no había sitio para ellos. El mayor error de mi hijo fue olvidar de quién era hijo. Olvidó que la sangre que corría por sus venas era la de un carpintero listo y una costurera paciente. Olvidó que la madera y la tela nos habían enseñado a medir 2 veces antes de cortar, a pensar en la estructura antes de dar la primera puntada. Él solo vio la fachada, la casa vieja, la madre anciana. No vio los cimientos sólidos que Antonio había construido para mí, unos cimientos invisibles e indestructibles. Aquella fortuna silenciosa no era un premio de lotería. Era el fruto del trabajo de mi marido y de mi prudencia. Era el testamento de un amor que iba más allá de la vida y de la muerte. Y yo no iba a permitir que ese legado fuera manchado por la codicia de 2 personas que habían perdido el norte, que habían cambiado el amor de una madre por un crucero de una semana. La decisión estaba tomada. El dinero no me devolvería el cariño de mi hijo, pero me compraría algo mucho más valioso, la paz y el respeto por mí misma. Se reían de mis despistes, de mi supuesta senilidad, pero el que estaba verdaderamente ciego era mi hijo. Ciego a la verdad, ciego al amor, ciego a la decencia. Estaba tan obsesionado con el valor de esta casa, que no vio el verdadero patrimonio que tenía delante. Un patrimonio no de ladrillos sino de valores. Y esa ceguera le iba a costar muy cara. No porque yo quisiera castigarle, sino porque sus propias acciones habían puesto en marcha una maquinaria que ya nadie podía detener. El secreto que Antonio me confió fue, durante 20 años, un refugio, un lugar seguro en mi mente y en mi cuenta bancaria que me daba tranquilidad. Pero esa noche, tras la puerta de mi dormitorio, mientras escuchaba la risa de mi hijo celebrando mi abandono, el refugio se transformó. Dejó de ser un lugar pasivo de seguridad, y se convirtió en una fortaleza desde la que iba a lanzar mi contraataque, un ataque silencioso, elegante y definitivo. Ellos creían que la historia ya estaba escrita, que el último capítulo era yo, sola y triste, en una habitación de la residencia Girasol, mientras ellos disfrutaban del sol del Caribe y de la futura venta de mi casa. Pero se equivocaron de guionista. La historia no la iban a escribir ellos. La iba a escribir yo, con el hilo y la aguja de mi propia dignidad, y con la tinta indeleble del legado de Antonio. Y el final, les aseguro, no era el que ellos esperaban. Así que, mientras ellos planeaban su semana de respirar, lejos de mí, yo empecé a planear mi vida entera lejos de ellos. El dinero me daba los medios, pero la decisión venía del alma. La costurera a la que iban a arrinconar, iba a tejer su última gran obra. Un tapiz de libertad y justicia. Y la primera puntada, la más importante, la daría en cuanto el taxi que los llevara al aeropuerto doblara la esquina de mi calle. El juego por fin iba a empezar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sostenía en mi mano todas las cartas ganadoras. Los vi irse desde la ventana del salón, arrastrando sus maletas con una alegría mal disimulada. Roberto me dio un abrazo rápido, que sentí frío y hueco, y Sandra me lanzó 2 besos al aire con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Pórtate bien, mamá. A la vuelta lo arreglamos todo», me dijo mi hijo, y esas palabras, arreglarlo todo, sonaron como una sentencia de muerte. El taxi arrancó y yo me quedé allí, de pie, mirando cómo se alejaban por la calle. No lloré. No sentí ni una pizca de tristeza. Solo una calma extraña, una calma de cementerio, la calma de quien sabe que acaba de cerrar una puerta para siempre. Cuando el coche dobló la esquina me di la vuelta, miré el reloj de pared de Antonio, y supe que el tiempo de la espera y del dolor se había terminado. Empezaba el tiempo de la acción. No esperé ni un minuto. Fui directa al teléfono que descansa sobre la mesita del recibidor, esa misma mesita que Antonio barnizó con tanto esmero. Mis dedos no temblaron al marcar el número del señor Ramírez, el gestor que mi marido dejó a cargo de todo. Llevaba 20 años sin llamarle para nada que no fuera una consulta rutinaria. Cuando oyó mi voz noté su sorpresa. Fui directa, como nunca lo había sido en mi vida. Señor Ramírez, soy Josefa, la viuda de Antonio López. Necesito liquidez, toda la que sea posible y lo más rápido que se pueda. Ha llegado el momento de usar el escudo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, respetuosa y eficaz. Entendido, doña Josefa. Pongo en marcha la venta de su participación. ¿Tiene algún plan? El mejor de todos, le contesté. Recuperar mi vida.
A la mañana siguiente, con la confirmación del señor Ramírez de que una suma importante de dinero ya estaba en mi cuenta, hice lo que llevaba toda la noche planeando. Cogí un taxi y me fui al centro. No a mirar escaparates, sino a una inmobiliaria de las buenas. Le describí al joven que me atendió exactamente lo que buscaba. Un piso de 2 habitaciones, luminoso, con ascensor y un pequeño balcón para mis geranios. Un sitio sin pasillos largos y oscuros, sin recuerdos dolorosos pegados a las paredes. Me enseñó 3 esa misma mañana. El tercero era perfecto. Desde el balcón se veía un parque lleno de niños jugando. Lo quiero, le dije. ¿Quiere hacer una oferta, negociar? No, respondí sacando mi libreta del banco. Quiero pagarlo. Ahora. Al contado. La cara de aquel muchacho fue un poema. Creo que fue la primera vez en años que me sentí poderosa. Volví a casa, a mi vieja casa, y empecé la tarea más dura. No la de empaquetar, sino la de elegir. ¿Qué se lleva uno de una vida entera cuando decide empezar de cero a los 82 años? No eran los muebles, ni la vajilla, ni la ropa. Todo eso se había convertido en un lastre. Fui por cada habitación, y cogí solo lo esencial, lo que de verdad tenía alma. La fotografía de mi boda con Antonio, la que estaba en la mesilla de noche. Su caja de herramientas de carpintero, con el olor a madera aún impregnado. Mi máquina de coser, mi compañera de tantas noches de fatiga. Y un pequeño baúl con las fotos y los dibujos de Roberto cuando era un niño que aún me quería. Metí todo en unas pocas cajas. El resto, todo lo demás, era solo el decorado de una obra que por fin había terminado. Contraté una empresa de mudanzas para el día siguiente. Vinieron 2 muchachos jóvenes y silenciosos, que trataron mis pocas cajas con un cuidado que me emocionó. En menos de 2 horas, la esencia de mi vida estaba cargada en una pequeña furgoneta. Mientras ellos trabajaban, yo hice otra llamada. A otra inmobiliaria, la más conocida de la ciudad. Vino un hombre con un traje elegante y una sonrisa profesional. Paseó por la casa vacía, calculando metros y posibilidades. Es una propiedad fantástica, señora. Un solar con mucho potencial. Asentí. Póngala a la venta, le dije. Y quiero un cartel bien grande en el balcón. Que se vea desde lejos. No me preguntó por qué. El dinero tiene esa ventaja, que ahoga las preguntas incómodas. Cuando la furgoneta de la mudanza se fue, y el agente inmobiliario me dejó las copias del contrato, me quedé sola por última vez en la casa. El eco de mis pasos sonaba extraño en las habitaciones vacías. Ya no era mi hogar, era una carcasa, un escenario desierto. No sentí nostalgia, solo alivio. Como quien se quita un abrigo empapado después de una larga tormenta. Antes de irme, hice una última llamada. A un cerrajero. Venga cuando pueda y cambie la cerradura de la puerta principal. Y la del patio también. No necesitaba darle explicaciones. Cerré la puerta al salir, sin mirar atrás, y dejé la vieja llave puesta por dentro. Ya no la necesitaba. Nadie la necesitaba. Mi primera noche en el piso nuevo fue extraña y maravillosa. Dormí en un colchón nuevo, sin la hendidura que el cuerpo de Antonio había dejado junto a mí durante tantos años. Y por primera vez, no sentí su ausencia como un vacío, sino como una presencia tranquila que me daba su bendición. A la mañana siguiente, el sol inundó el pequeño salón y me tomé un café en el balcón, mirando a los niños jugar en el parque. Me sentía ligera, libre. Ese mismo día, fui a ver a un abogado. Un hombre mayor, de mirada comprensiva, que me recomendó el señor Ramírez. Le expliqué mi situación, sin adornos, con la crudeza de los hechos. Y le di mis instrucciones para redactar un nuevo testamento. No fue un acto de venganza, que nadie se equivoque. La venganza es un plato que se sirve caliente y te quema el alma. Lo mío fue un acto de justicia. Desheredé a mi hijo Roberto de todo mi patrimonio, el de ahora y el que pudiera tener en el futuro. No por odio, sino porque él mismo había roto el contrato no escrito que une a una madre con un hijo, el del amor y el respeto. Y di instrucciones claras de que el dinero que se obtuviera de la venta de la casa, de nuestra casa, se destinara íntegramente a una fundación que ayuda a ancianos solos, a personas que como yo un día se encontraron con que eran un estorbo para los suyos. El dolor, si no puedes evitarlo, al menos que sirva para aliviar el de otros. Ahora vivo aquí, en mi piso luminoso. He vuelto a coser, pero no por obligación, sino por gusto. Hago vestidos para los bebés de una vecina joven, y arreglo los bajos de los pantalones del señor del quinto. Me pagan con sonrisas, con un trozo de bizcocho,
o con una conversación en el rellano. He vuelto a poner geranios en mi balcón, y su color rojo intenso me recuerda que la vida siempre puede volver a florecer, aunque parezca que el invierno ha secado las raíces. A veces por la tarde me siento en mi butaca nueva, cierro los ojos y pienso en Antonio. Sé que estaría orgulloso. No por el dinero, que a él nunca le importó demasiado, sino porque usé su escudo para lo que él quería, para proteger mi dignidad. No sé qué pasará cuando mi hijo y su mujer vuelvan de su crucero. Imagino su sorpresa, su rabia, su incomprensión. Imagino sus llaves inútiles rebotando contra una cerradura nueva. Imagino su llamada a un teléfono que ya no existe. Pero sinceramente, ya no me importa. Su historia ya no es mi historia. Yo he empezado a escribir un último capítulo para mi vida. Uno donde la protagonista no es una víctima, sino una mujer que al final del camino, decidió que el mayor patrimonio que podía dejar, no era una casa de ladrillos, sino el ejemplo de que nunca es tarde para reclamar el respeto que una se merece. El verdadero legado de Antonio no era un local comercial, era enseñarme a ser libre, y por fin, después de tantos años, he aprendido la lección.